Con la sangre de sus padres aún fresca en su vestido desgarrado, Lucía observó al guerrero apache que, en vez de arrancarle el cuero cabelludo, extendía su mano áspera ofreciéndole agua y salvación. Los ojos del hombre que todos llamaban demonio brillaban con una compasión que desafiaría la historia de odio entre dos pueblos, mientras 100 guerreros cabalgaban hacia ellos para proteger lo que ninguno imaginó se convertiría en el puente entre dos mundos. El sol descendía con una lentitud abrumadora sobre las áridas llanuras de Sonora, tiñendo de oro rojizo las extensas planicies y las siluetas rocosas de la Sierra Madre. La tierra parecía suspirar bajo el calor sofocante de aquel verano de 1885, cuando el polvo y la sangre se mezclaban con la misma facilidad que el destino tejía sus caprichosos designios. En medio de este paisaje implacable, una pequeña figura avanzaba con pasos vacilantes. Lucía Martínez, una niña de apenas 7 años, caminaba descalza por el terreno pedregoso, con el vestido desgarrado y el rostro manchado de lágrimas secas y tierra. Su cabello negro, antes trenzado con cintas coloridas por las manos amorosas de su madre, ahora caía en mechones enredados sobre sus hombros temblorosos. 3 días atrás, la diligencia en la que viajaba con sus padres desde Ciudad de México hacia Hermosillo había sido atacada por los buitres, una banda de forajidos conocidos por su crueldad. El recuerdo de los disparos, los gritos y la sangre derramada de sus padres atormentaba cada paso que daba. Había escapado por puro instinto, corriendo entre los matorrales, mientras las risas grotescas de los bandidos se perdían en la distancia. «Mamá», susurraba Lucía entre sollozos ahogados, mientras sus pequeños pies sangraban por las piedras filosas. «Papá». El eco de su voz se perdía en la inmensidad del desierto, sin respuesta alguna más que el ocasional graznido de un cuervo sobrevolando aquel paisaje desolado. La sed le quemaba la garganta y el hambre le atenazaba el estómago. Sus labios, agrietados por la deshidratación, apenas podían pronunciar palabras. La esperanza, esa frágil llamita que la había mantenido en movimiento, comenzaba a extinguirse con cada paso tambaleante. A kilómetros de distancia, Yaotl observaba el horizonte con la paciencia milenaria heredada de sus ancestros. El guerrero apache se había separado momentáneamente de su grupo de caza para explorar un terreno que pocas veces transitaban. Alto y fornido, con el cabello negro recogido con una cinta de cuero y marcas ceremoniales pintadas en el rostro, Yaotl era respetado entre los suyos por su valentía y sabiduría a pesar de sus apenas 25 años. El viento le trajo un sonido extraño, casi imperceptible. No era el crujir de las ramas ni el murmullo de los animales del desierto. Era algo más humano. Sus sentidos, agudizados por años de caza y vigilancia, le indicaron la dirección. Con sigilo, se movió entre las rocas y los arbustos resecos. Lo que encontró lo dejó paralizado por un instante. Una niña blanca, pequeña y frágil como un pajarillo herido, se desplomaba sobre la tierra ardiente. Su respiración era superficial y su piel, normalmente pálida, mostraba signos alarmantes de exposición al sol. Yaotl conocía bien las tensiones entre su pueblo y los blancos. Las historias de traición, violencia y despojo habían marcado a generaciones de apaches. Los rostros pálidos eran enemigos, invasores de sus tierras sagradas. Pero ante él no había un enemigo, sino una criatura inocente al borde de la muerte. Con un movimiento fluido, descolgó su cantimplora de piel y se acercó a la niña. Se arrodilló junto a ella y, con una delicadeza sorprendente para sus manos encallecidas por el combate, levantó su cabeza. Vertió unas gotas de agua en sus labios resecos. «Bebe»,
pequeña, murmuró en su lengua materna, sabiendo que ella no entendería sus palabras, pero confiando en que el tono de su voz transmitiera su intención. Lucía abrió los ojos débilmente, sobresaltándose al ver el rostro pintado del guerrero. Un gemido de terror escapó de su garganta seca. Intentó retroceder, pero su cuerpo carecía de fuerzas. «No temas», dijo Yaotl en un español rudimentario aprendido en sus encuentros con comerciantes mexicanos. «Agua, beber». La niña, vencida por la necesidad, dejó que el agua humedeciera su boca. Bebió con avidez, mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos oscuros. «Mamá, papá», murmuró entre sollozos, «los hombres malos». Yaotl no necesitó más explicaciones. Había visto los resultados de los ataques de bandidos en las regiones fronterizas. Familias masacradas, diligencias saqueadas, pueblos enteros sumidos en el terror. Miró hacia el horizonte, calculando la distancia hasta el campamento de su pueblo. Luego, observó el sol, que comenzaba a descender. Pronto llegaría la noche, y con ella, los peligros del desierto. «Yaotl», dijo, señalándose a sí mismo. Luego apuntó hacia ella con un gesto interrogativo. «Lucía», respondió la niña con voz temblorosa. El guerrero asintió y, con un movimiento suave, la tomó en sus brazos. La pequeña se tensó inicialmente, pero el agotamiento pronto venció su miedo. Su cabeza se recostó sobre el pecho del apache, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Mientras Yaotl comenzaba a caminar con paso firme hacia las montañas donde su gente acampaba, un pensamiento cruzaba su mente. Aquella niña, tan diferente a él en apariencia y origen, despertaba en su interior un instinto protector que trascendía las barreras del odio heredado y los conflictos territoriales. El sol se ocultaba tras las montañas, proyectando sombras alargadas sobre el desierto. En ese momento, mientras el guerrero apache llevaba en brazos a la pequeña Lucía, ninguno de los dos podía imaginar cómo sus destinos quedarían entrelazados para siempre, ni cómo su encuentro casual en medio de la nada cambiaría la historia de dos pueblos marcados por la desconfianza mutua. El viento del desierto, testigo silencioso, parecía susurrar antiguas profecías mientras Yaotl se adentraba en las sombras crecientes, llevando consigo no solo a una niña huérfana, sino también la semilla de un cambio que ni el más sabio de los ancianos de su tribu hubiera podido predecir. Las estrellas comenzaban a brillar como vigilantes eternos sobre el desierto cuando Yaotl divisó las primeras señales del campamento. Pequeñas hogueras parpadeaban en la distancia como luciérnagas ancladas a la tierra, y el aroma del venado asado se mezclaba con el perfume seco de las hierbas medicinales que las mujeres preparaban al caer la noche. Lucía dormía en sus brazos, agotada por el trauma y la deshidratación. Su respiración, antes agitada y superficial, ahora tenía un ritmo más constante. De vez en cuando, un sollozo escapaba de sus labios en sueños, y Yaotl sentía cómo se aferraba con más fuerza a su pecho, como si temiera caer en un abismo invisible. Al acercarse al perímetro del campamento, el primer vigía lo detectó. Nakai, un joven guerrero de ojos astutos, tensó su arco por instinto, pero lo bajó de inmediato al reconocer a Yaotl. Sin embargo, su expresión se transformó en desconcierto al notar la pequeña figura que cargaba. «¿Qué traes contigo, hermano?», preguntó Nakai en su lengua materna, acercándose con cautela. «Una vida que no merecía terminar en el desierto», respondió Yaotl con firmeza, sin detener su andar hacia el centro del campamento. La noticia de su llegada con una niña blanca se extendió como fuego en la pradera seca.
Los miembros de la tribu emergieron de sus tipis y refugios, formando un corredor silencioso por el que Yaotl avanzaba con paso decidido. Las miradas iban desde la curiosidad hasta la franca hostilidad. Los niños apaches se escondían tras las faldas de sus madres, asomándose para ver a la extraña criatura de piel pálida. En el centro del campamento, junto a la hoguera principal, aguardaba Isel, la anciana curandera de la tribu. Sus manos, nudosas como raíces de mezquite, sostenían un cuenco con agua fresca. Sus ojos, empañados por los años pero aún penetrantes, se posaron en la niña con una mezcla de compasión y recelo. «La encontré al borde de la muerte», explicó Yaotl mientras depositaba suavemente a Lucía sobre una manta extendida en el suelo. «Bandidos atacaron a su familia. Es la única sobreviviente». Un murmullo se extendió entre los presentes. Todos conocían demasiado bien el dolor de perder a los suyos a manos de la violencia. «¿Por qué la trajiste aquí?», tronó una voz potente desde el círculo de espectadores. Era Necali, el jefe guerrero, un hombre de mediana edad con cicatrices de batalla que surcaban su rostro como ríos secos en la tierra. «¿Has olvidado cuántos de nuestros hijos han muerto por las balas de los blancos?». Yaotl se irguió, enfrentando la mirada de Necali sin vacilar. «No he olvidado nada, pero esta niña no empuñó ningún arma contra nosotros. Su sangre es tan roja como la nuestra y sus lágrimas tan saladas. Nos convertiremos en aquello que despreciamos, dejando morir a un inocente». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Lucía, despertada por las voces, abrió los ojos aterrorizada. Al ver tantos rostros desconocidos a su alrededor, intentó encogerse, buscando instintivamente la protección de Yaotl. «Tengo miedo», susurró en español, aferrándose a la pierna del guerrero como un pequeño animal asustado. Isel se acercó entonces, haciendo a un lado a los guerreros con la autoridad que solo los años y la sabiduría pueden conferir. Se arrodilló junto a la niña y le ofreció el cuenco con agua. «Bebe, pequeña», dijo en un español sorprendentemente fluido. «El agua limpia por fuera y por dentro». Lucía dudó, pero la sed pudo más que el miedo. Tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió con avidez. «¿Cómo se llama?», preguntó Isel a Yaotl. «Lucía», respondió él, colocando una mano protectora sobre el hombro de la niña. La anciana asintió, como si el nombre confirmara algo que ya sabía. Luego se dirigió a Necali y al resto de la tribu. «Esta noche, la pequeña Lucía dormirá bajo la protección de nuestra tribu. Mañana el consejo decidirá qué hacer con ella». Necali frunció el ceño, pero no contradijo a la curandera. Entre los apaches, la voz de los ancianos era respetada, incluso cuando iba en contra de la opinión de los guerreros. «Que así sea», concedió, «pero tú eres responsable de ella, Yaotl. Si trae problemas a nuestra gente, responderás con tu vida». Yaotl asintió, aceptando la responsabilidad sin titubear. Lucía, sin comprender las palabras, pero captando la tensión, se apretó más contra él. Esa noche, Lucía durmió en el tipi de Isel, envuelta en mantas tejidas con patrones geométricos y arrullada por cantos antiguos que la anciana entonaba mientras preparaba una infusión de hierbas curativas. Yaotl montó guardia en la entrada, observando las estrellas con expresión pensativa. «Los espíritus tienen planes extraños para ti, guerrero», murmuró Isel desde la penumbra. «Esta niña no llegó a tu camino por casualidad». «Solo hice lo que cualquiera con corazón habría hecho», respondió él, sin apartar la mirada del cielo nocturno. «No», replicó la anciana con una sonrisa enigmática. «Hiciste lo que solo alguien destinado a cambiar el curso del río haría».
Mientras el campamento se sumía en el silencio y las hogueras se convertían en brasas, Lucía se agitaba en sueños, reviviendo el horror del ataque. Pero cada vez que sus sollozos aumentaban, la mano tranquilizadora de Isel o la presencia firme de Yaotl la devolvían a la seguridad del presente. En la oscuridad de la noche del desierto, un vínculo invisible comenzaba a forjarse, más fuerte que el odio heredado, más profundo que las diferencias culturales, más duradero que las cicatrices de la historia compartida. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas del mezquite cuando Lucía despertó sobresaltada. Por un momento, la confusión nubló su mente infantil mientras sus ojos recorrían el interior del tipi, tan diferente a la pequeña habitación en Ciudad de México, donde había dormido toda su vida. Las mantas con diseños geométricos, el olor a hierbas secas, los utensilios de piel y madera, todo le resultaba ajeno, extraño. Entonces, como una avalancha implacable, los recuerdos volvieron. El ataque a la diligencia, los gritos de su madre, la sangre de su padre, su huida desesperada por el desierto y finalmente el rostro pintado del guerrero que la había salvado. Un sollozo escapó de su garganta, despertando a Isel que dormitaba en un rincón. La anciana se acercó con movimientos suaves, como si temiera asustarla. «El sol trae un nuevo día, pequeña», dijo en español, ofreciéndole un cuenco con agua fresca, y con él la oportunidad de comenzar de nuevo. Lucía bebió en silencio, estudiando el rostro arrugado de la mujer. A pesar de su apariencia tan diferente a la de su abuela en la ciudad, había algo en sus ojos que le resultaba familiar, una mezcla de firmeza y compasión que la hacía sentir, si no segura, al menos no completamente perdida. «¿Dónde está el hombre que me trajo?», preguntó con voz trémula. «Yaotl está con el consejo», respondió Isel, señalando hacia afuera. «Hoy decidirán tu destino». La palabra destino sonaba pesada, definitiva. Lucía bajó la mirada hacia sus manos pequeñas y sucias, sintiendo el peso de una soledad que ningún niño debería experimentar. Fuera del tipi, la vida del campamento apache bullía con actividad. Mujeres que machacaban maíz en metates de piedra, guerreros que afilaban puntas de flecha, niños que corrían entre las tiendas jugando a perseguirse. Todos se detenían momentáneamente para observar a la niña de piel pálida que emergía tímidamente tras Isel. En el centro del campamento, bajo la sombra de un enorme ahuehuete, los ancianos y guerreros principales formaban un círculo. Yaotl estaba de pie en el centro, hablando con la pasión de quien defiende una causa justa. «Los blancos nos han quitado tierras, han envenenado nuestros pozos, han masacrado a nuestras familias», decía Necalli, el jefe guerrero, con voz grave. «¿Y ahora quieres que acojamos a una de ellos como si fuera de los nuestros? No pido que olviden las injusticias», respondió Yaotl con firmeza. «Pido que recuerden quiénes somos. Nuestros antepasados enseñaron que el valor de un guerrero no se mide por cuántos enemigos mata, sino por cuántas vidas protege». Citlali, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por el sol y la pérdida, se levantó entonces. Todos guardaron silencio, pues su voz rara vez se escuchaba en el consejo, pero cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de quien ha visto demasiado sufrimiento. «Hace 3 inviernos», comenzó, «los soldados mexicanos mataron a mi esposo y a mis 2 hijos mayores. Juré odiar a todos los de piel pálida hasta mi último aliento». Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía, que observaba todo desde la distancia. «Pero esa niña tiene los mismos ojos asustados que tenía mi Yolotl cuando lo encontré temblando tras la masacre. El miedo no conoce el color de la piel.
Un murmullo recorrió la asamblea. Yaotl inclinó la cabeza en señal de respeto hacia Citlali. «Podemos llevarla al pueblo más cercano», sugirió uno de los guerreros jóvenes. «Que los suyos se ocupen de ella». «¿Y si no tiene a nadie?», replicó Yaotl. «La dejaremos a merced de extraños que podrían maltratarla o esclavizarla». El debate continuó bajo el sol ascendente, mientras Lucía, sin entender completamente las palabras, pero captando su significado por los gestos y tonos, se encogía cada vez más junto a Isel. «Tengo hambre», susurró finalmente, cuando su estómago rugió con tal fuerza que incluso la anciana sonrió. «Ven», respondió Isel, tomándola de la mano. «El consejo puede seguir hablando mientras llenamos tu barriga». La llevó hacia un grupo de mujeres que cocinaban junto a una hoguera. Al principio, éstas la miraron con desconfianza, pero cuando Isel comenzó a hablar en su lengua, sus expresiones se suavizaron. Una de ellas, joven y de rostro amable, le ofreció una tortilla de maíz recién hecha con carne seca desmenuzada encima. «Gracias», murmuró Lucía, recordando las lecciones de cortesía que su madre tanto había insistido en enseñarle. La mujer joven sonrió, sorprendida, y respondió algo en apache que Lucía no entendió. Isel tradujo. «Dice que tienes buenos modales para ser tan pequeña. Se llama Xochitl». «Xochitl», repitió Lucía, esforzándose por pronunciar correctamente. La mujer sonrió aún más ampliamente y le ofreció otra tortilla. Mientras comía, un niño apache de aproximadamente su edad se acercó con curiosidad. Tenía el cabello negro como el carbón y ojos vivaces que la estudiaban sin disimulo. Dijo algo que sonó como una pregunta. «¿Quieres saber si es verdad que los niños blancos no saben trepar a los árboles?», tradujo Isel, con un brillo divertido en la mirada. Lucía, por primera vez desde que llegó al campamento, sintió que algo parecido a una sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios. «Sé trepar», respondió con un deje de orgullo infantil. «Mi papá me enseñó en el parque». Cuando Isel tradujo, el niño, que se llamaba Tisok, emitió un sonido de escepticismo y señaló hacia un mezquite cercano, claramente retándola. De vuelta en el consejo, la discusión había llegado a un punto crítico. Necayi, aún reticente pero influenciado por las palabras de Citlali y otros ancianos, finalmente habló. «Que la niña se quede hasta la próxima luna llena. Yaotl será responsable de ella. Si en ese tiempo no causa problemas y aprende nuestras costumbres, consideraremos darle un lugar permanente entre nosotros». La decisión fue recibida con asentimientos solemnes. Yaotl inclinó la cabeza, aceptando la responsabilidad con gravedad. Mientras tanto, al pie del mezquite, Lucía y Tisok habían iniciado una competencia improvisada. A pesar del dolor que aún oprimía su corazón, la niña encontraba un extraño consuelo en este desafío simple, en este momento de normalidad infantil en medio del caos que se había convertido su vida. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a kilómetros de distancia, un grupo de jinetes levantaba una nube de polvo en el horizonte. El líder, un hombre de rostro curtido por el sol y cicatrices que hablaban de violencia, detenía su caballo para examinar unas huellas en la arena. «La niña no está sola», gruñó a sus compañeros. «Alguien la encontró». «¿Importa?», preguntó uno de los bandidos. «Ya matamos a sus padres. ¿Qué puede hacer una mocosa?». El líder, Manuel, el Cuervo Mendoza, escupió al suelo con desprecio. «Puede identificarnos, imbécil». Y la recompensa que llevaban los Sullivan vale la pena, el esfuerzo de silenciarla para siempre. Las palabras flotaron en el aire caliente del desierto como una promesa siniestra, mientras el sol alcanzaba su cenit sobre las tierras de Sonora. Los días comenzaron a sucederse con un ritmo distinto para Lucía.
En el campamento Apache, el tiempo no se medía por relojes ni campanas, sino por el recorrido del sol, las fases de la luna y los ciclos de la naturaleza. Cada amanecer traía consigo nuevos descubrimientos, pequeñas victorias y lecciones que iban tejiendo un puente invisible entre su mundo perdido y esta nueva realidad. Yaotl, fiel a su palabra, se convirtió en su guardián y maestro. Con paciencia infinita, le enseñaba palabras en apache mientras ella, con la facilidad de los niños para los idiomas, absorbía cada sonido, cada significado. Ishken, repetía Lucía, señalando el fuego que crepitaba en el centro del campamento. Bien, asentía Yaotl, con una sonrisa apenas perceptible bajo su expresión habitualmente seria. Ahora, ¿cómo se dice agua? Tú, respondía ella con orgullo, recordando una de las primeras palabras que había aprendido. Estas pequeñas interacciones, nacidas de la necesidad pero alimentadas por una curiosidad mutua, iban transformando la desconfianza inicial en algo parecido al respeto. Los niños Apache, liderados por Tizoc, habían pasado del recelo a incluirla en sus juegos, enseñándole a rastrear animales pequeños, a reconocer plantas comestibles y a moverse con sigilo entre los arbustos. No todo era fácil, sin embargo, las noches seguían siendo un tormento para Lucía. En la oscuridad, los recuerdos regresaban con la fuerza de una tormenta del desierto, las risas de su madre mientras le cepillaba el cabello, las historias que su padre le contaba antes de dormir, el calor de sus abrazos. Muchas veces despertaba gritando, con el rostro bañado en lágrimas. En esas ocasiones era Citlali quien acudía a su lado. La mujer apache que había perdido a su familia entendía mejor que nadie el abismo de la pérdida. «El dolor es como el agua del río», le dijo una noche mientras la arrullaba suavemente. «No puedes detenerlo, pero aprenderás a navegar en él sin ahogarte». Lucía no comprendía completamente estas palabras, pero el tono cálido y la presencia constante de Citlali actuaban como un bálsamo para su corazón herido. Una mañana, mientras Lucía ayudaba a Xochitl a recoger bayas silvestres, notó que Yaotl y Necali mantenían una conversación tensa en el perímetro del campamento. El jefe guerrero señalaba hacia el horizonte con expresión preocupada. Cuando regresaron, Yaotl reunió a los hombres en consejo mientras las mujeres recogían apresuradamente los objetos dispersos alrededor de las tiendas. «¿Qué sucede?», preguntó Lucía a Isel, quien preparaba sus hierbas medicinales con movimientos más rápidos de lo habitual. «Han visto huellas de jinetes desconocidos cerca del campamento», respondió la anciana sin dejar su tarea. «Podría no ser nada, pero no tomamos riesgos innecesarios». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Podrían ser los hombres que habían matado a sus padres? ¿La estarían buscando a ella? Un escalofrío recorrió su espalda. Esa tarde, mientras el campamento se preparaba para un posible traslado, Lucía se escabulló hacia la pequeña elevación rocosa donde Yaotl solía meditar. Lo encontró allí, contemplando el horizonte con expresión grave. «¿Son ellos?», preguntó directamente, con esa franqueza que solo los niños poseen. «Los hombres malos que mataron a mi familia». Yaotl se volvió hacia ella, sorprendido por su repentina aparición y por la agudeza de su pregunta. «No lo sabemos con certeza, pequeña», respondió después de un momento, «pero no dejaré que nadie te haga daño, lo prometo por la memoria de mis ancestros». Lucía asintió, procesando sus palabras. Luego, en un gesto que sorprendió al guerrero, tomó su mano áspera entre sus manitas suaves. «Mi papá decía que las promesas son sagradas», murmuró. «Que romper una es como romper el alma. Tu padre era un hombre sabio,
respondió Yaotl, conmovido por la simplicidad y profundidad de las palabras de la niña. Permanecieron así un momento, unidos por ese contacto sencillo que trascendía las barreras del idioma, la cultura y la desconfianza histórica. Un guerrero apache y una niña blanca, conectados por el hilo invisible del destino y la promesa de protección. Mientras tanto, a menos de un día de camino, el cuervo y sus hombres seguían el rastro con la determinación de depredadores. Habían encontrado evidencia clara de que la niña había sido llevada al territorio apache, lo que complicaba enormemente sus planes. «Entrar en tierra apache es suicidio», comentó uno de los bandidos, limpiando su revólver con nerviosismo. «Nos despellejarán vivos». El cuervo escupió al suelo con desprecio. «¿Y qué sugieres?» «¿Dejarla vivir para que cuando crezca venga con federales a buscarnos?», se acercó amenazadoramente a su compañero. «Hay 2,000 pesos de oro en esa diligencia que no pudimos recuperar por culpa de esa mocosa. Y no pienso renunciar a ellos por miedo a unos salvajes». La decisión estaba tomada. Continuarían la búsqueda, aunque tuvieran que enfrentarse a toda la nación apache. En el campamento, la tensión crecía a medida que caía la noche. Yaotl había duplicado las guardias y enviado exploradores en todas direcciones. Necalli, a pesar de sus reservas iniciales sobre Lucía, comprendía la gravedad de la situación. Si bandidos mexicanos se atrevían a pisar territorio apache en busca de la niña, el insulto exigía respuesta. «Prepara a los guerreros», ordenó a Yaotl. «Si estos hombres cruzan nuestras fronteras, les enseñaremos por qué incluso los soldados federales temen internarse en nuestras tierras». Esa noche, mientras Lucía dormía bajo la vigilancia de Citlali e Isel, un mensaje recorrió las montañas y cañones de Sonora. De un campamento a otro, los apaches transmitieron la noticia. Forasteros armados se acercaban a territorio sagrado, buscando a una niña bajo la protección de la tribu. La respuesta fue unánime e inmediata. Antes del amanecer, decenas de guerreros de clanes hermanos comenzaron a converger silenciosamente hacia el campamento, preparados para defender no solo su territorio, sino también a la pequeña huérfana que, sin saberlo, se había convertido en símbolo de una resistencia que trascendía la simple supervivencia. El amanecer trajo consigo un espectáculo que Lucía jamás olvidaría. Despertada por murmullos inusuales, salió del tipi de Citlali para encontrarse con una visión que le cortó la respiración. Docenas de guerreros apache, pintados para la batalla, convergían silenciosamente hacia el campamento como sombras materializadas del desierto mismo. Venían en pequeños grupos de 5 o 6, emergiendo de cañones, descendiendo de colinas rocosas, apareciendo entre la niebla matutina como si la tierra misma los hubiera parido. Cada guerrero portaba sus armas ceremoniales, lanzas decoradas con plumas de águila, arcos de madera pulida, cuchillos de piedra y metal conseguidos en intercambios con comerciantes mexicanos. Algunos incluso llevaban rifles antiguos, trofeos de batallas pasadas contra soldados y colonos. «¿Qué sucede?», preguntó Lucía a Tizoc, quien observaba la escena con una mezcla de asombro y orgullo infantil. «Vienen a protegerte», respondió el niño en un español rudimentario que había estado practicando para comunicarse con ella. «Son hermanos de muchas montañas». Lucía no podía creerlo. ¿Todos esos guerreros habían venido por ella? La idea parecía tan absurda como aterradora. ¿Qué había hecho ella para merecer tal despliegue de fuerza? Yaotl apareció entonces, su rostro pintado con líneas rojas y negras que acentuaban la severidad de su expresión. Al ver a Lucía, su semblante se suavizó ligeramente. «No tengas miedo», le dijo, agachándose para quedar a su altura. «Son nuestros hermanos de otros clanes. Han respondido al llamado». «¿Llamado para qué?»,
preguntó ella, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Para proteger lo que es nuestro, respondió él simplemente. Esas palabras resonaron en el corazón de Lucía con una fuerza inesperada. Lo que es nuestro ya no era una extraña, una intrusa tolerada por compasión. En algún momento, sin darse cuenta, había empezado a pertenecer. Los jefes de los diferentes clanes se reunieron en consejo mientras las mujeres preparaban alimentos para los recién llegados. Necali presidía la asamblea con la autoridad que le confería su posición, pero era evidente para todos que Yaotl, más joven pero igualmente respetado, tenía un papel central en lo que se discutía. Los exploradores han confirmado que son bandidos mexicanos, anunció Necali a los guerreros reunidos. 10 hombres armados que siguen un rastro preciso hacia nuestro campamento. ¿Por qué arriesgarse tanto por una niña blanca?, preguntó uno de los jefes visitantes, un hombre mayor llamado Cuauhtémoc, cuyo rostro estaba marcado por cicatrices de viruela. «Porque no es solo una niña», respondió Yaotl con vehemencia. Es un símbolo de lo que defendemos. Si permitimos que estos hombres entren en nuestras tierras y tomen lo que hemos decidido proteger, ¿qué nos diferencia de los perros que agachan la cabeza ante el látigo? Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Cuauhtémoc asintió lentamente, reconociendo la validez del argumento. Además, intervino sorpresivamente Citlali, cuya presencia en un consejo de guerra era inusual. Esa niña ha comenzado a aprender nuestras costumbres, nuestra lengua. Ha compartido nuestro alimento y nuestro fuego. La sangre de sus padres fue derramada por los mismos hombres que ahora la persiguen. ¿No es eso algo que todos aquí podemos entender? El silencio que siguió a estas palabras estaba cargado de significado. Cada apache presente había perdido a alguien a manos de la violencia. Soldados, colonos, bandidos, enfermedades traídas por los blancos. El dolor de Lucía era un reflejo del suyo propio. «Está decidido entonces», declaró Necali. «Defenderemos a la niña como defenderíamos a cualquiera de los nuestros». Mientras el consejo planeaba la estrategia, Lucía pasaba tiempo con Isel, quien le enseñaba a reconocer plantas medicinales y a prepararlas para diferentes dolencias. La anciana había notado que la niña tenía un don natural para recordar las propiedades de cada hierba y una delicadeza especial en sus manos pequeñas. «Tienes espíritu de curandera», le dijo Isel en su español entrecortado, mientras la observaba machacar corteza de sauce con una piedra pulida. «Ves con el corazón, no solo con los ojos». Lucía sonrió tímidamente ante el cumplido. Estos momentos de aprendizaje con Isel le proporcionaban una paz que contrastaba con la tensión creciente en el campamento. «¿Crees que vendrán por mí?», preguntó de repente, dejando de lado su tarea. Isel la miró con esa mezcla de sabiduría y compasión que solo las ancianas pueden poseer. «Sí», respondió honestamente, «pero no llegarán a ti. Nuestros guerreros son como el viento, invisibles hasta que golpean, imparables cuando atacan». Esa noche, mientras el campamento se preparaba para lo que pudiera venir, Yaotl encontró a Lucía sentada junto al fuego central, abrazando sus rodillas y mirando las llamas con expresión perdida. «Deberías estar durmiendo, pequeña», dijo, sentándose a su lado. «No puedo», respondió ella. «Cada vez que cierro los ojos, veo a esos hombres, oigo los gritos de mi madre». Yaotl permaneció en silencio un momento, respetando su dolor. Luego, con un movimiento suave, desató de su cuello un pequeño amuleto de piedra tallada con la forma de un águila. «Esto perteneció a mi padre, y antes a su padre», explicó mostrándoselo.
Dicen que el espíritu del águila protege a quien lo lleva, le da valor y claridad en los momentos oscuros. Con delicadeza, colocó el amuleto alrededor del cuello de Lucía. La piedra, pulida por generaciones de manos apaches, brilló con un destello rojizo a la luz del fuego. «Pero es tuyo», protestó ella débilmente, tocando la piedra con asombro. «Es de tu familia». «Tú eres mi familia ahora», respondió Yaotl con una simplicidad que hizo que los ojos de Lucía se llenaran de lágrimas. Los lazos que importan no son los de la sangre, sino los del corazón. Aquel gesto, más que cualquier palabra o promesa, selló un vínculo que trascendía las circunstancias que los habían unido. A kilómetros de distancia, el cuervo y sus hombres acampaban al borde del territorio apache. El bandido limpiaba meticulosamente su revólver mientras sus compañeros, inquietos y nerviosos, bebían tequila para darse valor. «Entraremos al amanecer», anunció, comprobando el tambor de su arma. «Rápido y preciso. Matamos a la niña y nos vamos antes de que esos salvajes puedan reunirse. ¿Y si ya saben que venimos?», preguntó uno de sus hombres, un desertor del ejército federal llamado Santiago. El cuervo sonrió con frialdad, sus dientes amarillentos contrastando con la oscuridad de la noche. «Entonces les mostraremos que los hombres del cuervo no temen ni a Dios ni al diablo». Hizo una pausa y miró a sus compañeros con intensidad. «Y ciertamente no tememos a un puñado de indios con arcos y flechas». Lo que el cuervo ignoraba, mientras pronunciaba esas palabras llenas de arrogancia, era que ya estaban siendo observados. Silenciosos como sombras, 3 exploradores apache se deslizaron de regreso al campamento, llevando consigo información precisa sobre el número de enemigos, sus armas y su posición. El tablero estaba dispuesto, las piezas en su lugar, y en el centro de todo, una niña que había perdido un mundo para encontrar otro, aferrándose a un amuleto de piedra que representaba mucho más que protección, representaba pertenencia. La madrugada llegó envuelta en un silencio sobrenatural. Ni los coyotes aullaban, ni los insectos cantaban. Era como si el desierto mismo contuviera la respiración, anticipando el enfrentamiento inminente. En el campamento apache, Lucía había sido llevada al tipi más resguardado, en el centro del círculo de viviendas. Citlali e Isel permanecían con ella, la primera con un cuchillo escondido entre los pliegues de su falda, la segunda murmurando oraciones ancestrales mientras esparcía hierbas aromáticas sobre las brasas. «Tengo miedo», confesó Lucía, aferrándose al amuleto que Yaotl le había dado. «El miedo es sabio cuando te mantiene alerta, pero peligroso cuando te paraliza», respondió Citlali, acariciando su cabello. «Respira profundo. Siente la fuerza de tus ancestros». Afuera, 100 guerreros apache se habían dispersado estratégicamente. Algunos permanecían visibles, alimentando fogatas para crear la ilusión de un campamento desprevenido. Otros se habían mimetizado con el paisaje, convertidos en piedras, arbustos, sombras entre las rocas. Yaotl y Necalli lideraban grupos diferentes, comunicándose a través de señales predeterminadas: el canto de un pájaro, el aullido distante de un coyote. El alba comenzaba a teñir el horizonte de un rosa pálido cuando los exploradores apache detectaron el avance de los bandidos. El cuervo, subestimando gravemente a sus adversarios, había optado por un ataque frontal, confiando en la superioridad de sus armas de fuego sobre los arcos y lanzas tradicionales. «Rodeen el campamento», ordenó a sus hombres en un susurro áspero. «Matamos a la niña y nos vamos, nada de entretenerse con las mujeres o el botín».
Los bandidos avanzaron sigilosamente, creyendo que el factor sorpresa estaba de su lado. No podían estar más equivocados. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando Santiago, el desertor, pisó lo que parecía terreno sólido y su pierna se hundió hasta la rodilla en un hoyo cuidadosamente camuflado. Su grito de dolor fue breve, cortado por una flecha que emergió silenciosamente de la penumbra, atravesándole el cuello con precisión letal. El caos se desató en segundos. Los bandidos, súbitamente conscientes de que habían caído en una trampa, comenzaron a disparar frenéticamente hacia las sombras, desperdiciando valiosas municiones contra enemigos fantasmales. ¡Retirada!, gritó uno de ellos, girando su caballo para huir. No llegó lejos. 3 guerreros surgieron de la tierra misma, como si hubieran estado enterrados bajo una fina capa de arena. Lo derribaron de su montura y su grito se perdió en el amanecer sangriento. El cuervo, veterano de docenas de enfrentamientos, comprendió rápidamente la magnitud de su error. Habían subestimado fatalmente a los apaches. Intentó reagrupar a sus hombres, pero era demasiado tarde. La mitad de su banda yacía muerta o moribunda, y los supervivientes estaban rodeados por guerreros que parecían multiplicarse con cada minuto que pasaba. En el tipi central, Lucía se sobresaltaba con cada disparo, con cada grito lejano. Pero extrañamente, a medida que la batalla continuaba, un extraño sentimiento de calma comenzó a invadirla. El amuleto de Yaotl parecía vibrar contra su pecho, transmitiendo una seguridad que no podía explicar con palabras. «Ellos morirán», murmuró con una certeza impropia de su edad. «Los hombres malos no ganarán». Isel la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Tienes el don de la visión», dijo la anciana en voz baja. «Como yo cuando era joven. Afuera, la batalla llegaba a su clímax». El cuervo, acorralado contra una formación rocosa, disparaba sus últimas balas con la desesperación de quien sabe que no verá otro amanecer. A su alrededor, los cuerpos de sus compañeros yacían inertes, flechas sobresaliendo de sus cuerpos como plumas macabras. Yaotl se acercó a él con la cautela de un depredador experimentado. Había reconocido en este hombre al líder, al responsable último de la muerte de los padres de Lucía. Su lanza estaba preparada, la punta afilada apuntando directamente al corazón del bandido. «Por favor», suplicó el cuervo en español, dejando caer su revólver vacío. «Tengo oro, puedo pagarte más de lo que vale esa mocosa». «¿Cuánto vale una vida?», respondió Yaotl en el mismo idioma, sorprendiendo al bandido. «¿Cuánto vale el llanto de una niña que ha perdido todo por tu codicia?». El cuervo intentó una última jugada desesperada. Sacó un cuchillo oculto en su bota y se abalanzó sobre Yaotl con un rugido animal. El guerrero apache esquivó el ataque con una elegancia casi sobrenatural y en un solo movimiento fluido, su lanza encontró su destino. Cuando el sol finalmente se alzó por completo sobre el horizonte, la batalla había terminado. 7 bandidos yacían muertos, incluido el cuervo. 3 habían logrado escapar, heridos y desmoralizados, llevando consigo historias que pronto se convertirían en leyendas susurradas en las cantinas fronterizas. Relatos de 100 guerreros apaches surgiendo de la tierra como espíritus vengadores, protegiendo a una niña blanca como si fuera el más preciado tesoro de su tribu. Yaotl regresó al campamento con paso cansado pero firme. Sus ojos buscaron inmediatamente a Lucía, quien corrió hacia él en cuanto lo vio, abrazándose a su cintura con la fuerza del alivio y la gratitud. «Sabía que ganarías», dijo ella, mirándolo con adoración. «El águila me lo dijo».
Yaotl intercambió una mirada significativa con Isel, quien asintió levemente, confirmando sus sospechas. «La batalla ha terminado», anunció Necalli, dirigiéndose a todos los presentes. «Pero nuestra historia con esta niña apenas comienza». Esas palabras resultarían proféticas en formas que ninguno de ellos podía imaginar todavía. Los días posteriores a la batalla transcurrieron en un estado de tensa celebración. La victoria sobre los bandidos había sido completa, pero también había despertado una conciencia aguda de que el mundo exterior, con sus peligros y amenazas, seguía acechando en las fronteras de su territorio. Los jefes de los clanes visitantes permanecieron para participar en los rituales de purificación que seguían a cualquier derramamiento de sangre. Las almas de los enemigos caídos debían ser apaciguadas, las armas limpias, los guerreros liberados del peso espiritual que conllevaba tomar una vida, incluso en defensa propia. Lucía observaba estos rituales con una mezcla de fascinación y respeto. Sentada junto a Isel, escuchaba atentamente las explicaciones de la anciana sobre el significado de cada gesto, cada canto, cada ofrenda depositada en el fuego sagrado. «Honramos la vida incluso cuando debemos quitarla», le explicó Isel mientras arrojaba hierbas aromáticas a las llamas. «El equilibrio debe mantenerse, o los espíritus de los muertos perturbarán los sueños de los vivos». La niña asintió, tocando inconscientemente el amuleto de águila que colgaba de su cuello. Desde la batalla, había notado cambios sutiles en cómo era percibida por la tribu. Las miradas de desconfianza habían sido reemplazadas por expresiones de curiosidad, incluso respeto. Los niños ya no la trataban como una extraña, sino como una compañera de juegos privilegiada, ansiosos por escuchar historias sobre el mundo más allá de las montañas. Al tercer día, cuando el sol alcanzaba su cenit, Necalli convocó a toda la tribu. Los guerreros de los clanes aliados formaron un amplio círculo alrededor del fuego central, sus rostros solemnes, reflejando la importancia del momento. «La sangre ha sido derramada en defensa de una vida», comenzó el jefe con voz potente, «una vida que el destino puso en nuestro camino». Yaotl se adelantó entonces, llevando a Lucía de la mano. La niña temblaba ligeramente, intimidada por la intensidad de tantas miradas fijas en ella. «Hace muchas lunas, nuestros antepasados enseñaban que el valor de un pueblo se mide por su capacidad para proteger a los inocentes», continuó Necalli. «Hoy hemos demostrado ese valor, pero ahora debemos decidir qué lugar ocupará esta niña entre nosotros». Un murmullo recorrió la asamblea. Cuauhtémoc, el jefe con cicatrices de viruela, se adelantó. «Ha traído peligro a nuestra gente», dijo con voz grave. «Pero también ha traído unidad. Los clanes se han reunido como no lo hacían desde las grandes guerras contra los mexicanos». Citlali fue la siguiente en hablar, su voz tranquila pero firme. «He visto cómo mira nuestras costumbres, cómo aprende nuestra lengua, no con la arrogancia de los blancos, sino con el respeto de quien reconoce la sabiduría». Uno a uno, miembros de la tribu expresaron sus opiniones. Algunos con cautela, otros con entusiasmo. Lucía escuchaba sin comprender completamente, pero captando el tono, la intención detrás de cada intervención. Finalmente, Isel se levantó con la dignidad que solo los años pueden conferir. «La niña tiene el don», anunció, provocando un silencio inmediato. «He visto la luz en sus ojos, la conexión con los espíritus. Podría convertirse en curandera, en guardiana de conocimientos». Estas palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de asombro. El don de la visión, la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual,
era raro y altamente valorado entre los apaches. Necalli miró a Yaotl, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Y tú, guerrero, la trajiste a nosotros. ¿Qué propones?» Yaotl se irguió, su voz clara y decidida resonando en el círculo. «Propongo que sea adoptada formalmente por nuestra tribu, que se le enseñen nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra medicina, que crezca como una de nosotros, pero sin olvidar sus orígenes, para que algún día pueda ser puente entre dos mundos». El silencio que siguió era denso, cargado de significado. Finalmente, Necalli asintió. «Que así sea. La niña Lucía será ahora Nalin, la que ve más allá. Que los espíritus guíen sus pasos entre nosotros». Un canto ceremonial se elevó entonces, voces graves y agudas entrelazándose en una melodía antigua como las montañas mismas. Citlali se acercó a Lucía con un cuenco de arcilla roja diluida en agua. Con delicadeza trazó símbolos en sus mejillas, su frente, sus manos. «Estos son los símbolos de la tribu», le explicó. «A partir de hoy, llevas nuestra marca, así como nosotros llevamos la tuya en nuestros corazones». Yaotl observaba la ceremonia con una emoción que rara vez permitía mostrar. Cuando Lucía, ahora Nalin, fue presentada formalmente a la tribu como una hija adoptiva, sintió una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por la valentía de esta pequeña que había soportado tanto. Temor por los desafíos que seguramente enfrentaría en su vida entre dos mundos. Esa noche, mientras la celebración continuaba alrededor de las hogueras, Nalin se acercó a Yaotl, quien contemplaba las estrellas en silencio. «¿Qué significa mi nuevo nombre?», preguntó pronunciando cuidadosamente cada palabra en apache. «Significa la que ve más allá», respondió él, sonriendo ante su esfuerzo. «Porque tus ojos ven lo que muchos no pueden, el corazón detrás de las apariencias». La niña asintió, satisfecha con la explicación. Luego, con la seriedad de quien hace un juramento, declaró: «Seré una buena apache. Te haré sentir orgulloso». Yaotl sintió que algo se quebraba y recomponía dentro de su pecho. «Ya lo estoy, pequeña Nalin, ya lo estoy». Las estaciones cambiaron con la paciencia milenaria de la naturaleza. El calor abrasador del verano dio paso a los vientos frescos del otoño, y estos a su vez cedieron ante el frío penetrante del invierno. La primavera llegó finalmente, vistiendo el desierto con una explosión efímera de colores. Flores silvestres que brotaban entre las rocas como recordatorios de la tenacidad de la vida. Nalin había florecido también. La niña asustada y frágil que Yaotl encontró al borde de la muerte se había transformado en una joven aprendiz cuya curiosidad parecía inagotable. Bajo la tutela de Isel aprendía los secretos de las plantas medicinales, memorizando sus propiedades, sus ciclos de crecimiento, las formas correctas de recolectarlas y prepararlas. Con Citlali dominaba el arte de tejer cestas y mantas, sus dedos cada vez más hábiles en los patrones tradicionales que contaban historias sin palabras. Y con los niños de la tribu, especialmente Tizoc, perfeccionaba su dominio del idioma apache, mezclándolo ocasionalmente con palabras en español que enseñaba a sus amigos. «¿Cómo se dice mariposa en tu lengua?», preguntaba Tizoc mientras perseguían a estos insectos coloridos entre los arbustos floridos. «Mariposa», respondía ella, pronunciando cada sílaba con claridad. «Ahora tú enséñame en apache», «Galtalin», decía él, y ambos reían al intentar pronunciar correctamente las palabras del otro. Estos intercambios se habían vuelto rutinarios, creando un lenguaje híbrido que solo ellos comprendían completamente, un símbolo vivo del puente cultural que Nalin comenzaba a representar.
Yaotl observaba su evolución con un orgullo silencioso pero profundo. Como había prometido, se había convertido en su protector y mentor, enseñándole a rastrear animales, a interpretar los cambios en el viento, a orientarse por las estrellas. Pero cada vez más frecuentemente, era ella quien lo sorprendía con observaciones que revelaban una sabiduría más allá de sus años. «El coyote canta diferente esta noche», comentó Nalin una vez, mientras ambos regresaban de una expedición de caza. «Hay extraños cerca». Yaotl, que no había percibido nada inusual, detuvo sus pasos y escuchó con atención. Efectivamente, el aullido del coyote tenía un ritmo alterado, una señal que los cazadores experimentados reconocían como advertencia de presencias ajenas. «Tienes razón», admitió impresionado. «Tus sentidos se agudizan como los de un verdadero apache». Ella sonrió ante el cumplido, pero había una sombra en sus ojos, un destello de algo que Yaotl no supo interpretar. «A veces sueño con ellos», confesó en voz baja, «con mi madre y mi padre. Me hablan en español, me cantan canciones que ya casi no recuerdo». El guerrero asintió, respetando su confesión sin intentar minimizarla. «Es natural», respondió después de un momento. «Son parte de ti como las raíces de un árbol. Aunque no las veas, te sostienen». Nalin lo miró con esa intensidad que desconcertaba incluso a los ancianos de la tribu, como si pudiera ver directamente su alma. «¿Crees que algún día olvidaré sus rostros por completo?» «No», respondió Yaotl con convicción. «Vivirán en tu corazón mientras los honres con tus recuerdos». Esta conversación había quedado suspendida entre ellos, como tantas otras, parte del vínculo complejo que habían desarrollado. Más profundo que la amistad, diferente al lazo entre padre e hija, una conexión que no tenía nombre en ninguna de sus lenguas. Fue durante una mañana aparentemente ordinaria, mientras Nalin ayudaba a Isel a secar hierbas para el invierno, cuando los vigías dieron la alarma. Jinetes se aproximaban desde el sur, no en actitud amenazante, sino con la formalidad de una visita oficial. El estandarte de la República Mexicana ondeaba sobre ellos, indicando su afiliación gubernamental. Necalli ordenó que las mujeres y los niños se reunieran en el centro del campamento, mientras los guerreros tomaban posiciones estratégicas. No esperaban un ataque directo, pero la experiencia les había enseñado a desconfiar de las intenciones oficiales. «Quédate cerca de Isel», indicó Yaotl a Nalin, mientras comprobaba que su cuchillo estuviera accesible en su cinturón. «No hables a menos que te lo pidan directamente». Ella asintió, pero su curiosidad era evidente. Hacía casi un año que no veía a otros mexicanos, y la vista de los uniformes y banderas despertaba en ella recuerdos dormidos de una vida anterior. La delegación consistía en 5 hombres, 2 soldados, un funcionario de aspecto burocrático, un intérprete mestizo y, sorprendentemente, un sacerdote católico cuya sotana negra contrastaba con el polvo del camino. «Venimos en paz», anunció el intérprete en un apache rudimentario. «Traemos un mensaje del gobernador de Sonora». Necalli, flanqueado por Yaotl y otros guerreros veteranos, los recibió con la dignidad reservada de quien se sabe en posición de fuerza. «Escuchamos», respondió escuetamente. El funcionario, un hombre delgado de bigote fino y ojos penetrantes, habló entonces en español mientras el intérprete traducía. «Han llegado a nuestros oídos rumores sobre una niña de origen mexicano que vive entre ustedes. Una sobreviviente del ataque bandido a la diligencia Hermosillo, Chihuahua, del año pasado». Un murmullo recorrió la asamblea. Nalin sintió que todas las miradas convergían momentáneamente hacia ella, provocándole un escalofrío.
La tal niña existe, continuó el funcionario. El gobierno de México tiene el deber de restituirla a su familia legítima, si aún existe, o proporcionarle la educación y cuidados apropiados a su condición. Citlali, que raramente intervenía en asuntos políticos, dio un paso adelante con expresión desafiante. ¿Dónde estaba el gobierno de México cuando los bandidos mataron a sus padres? ¿Dónde estaban ustedes cuando vagaba sola y moribunda por el desierto? El intérprete tradujo sus palabras con evidente incomodidad. El funcionario se aclaró la garganta, visiblemente tenso. Entendemos su punto, señora. Los fallos en la seguridad de nuestras rutas son lamentables. Pero eso no cambia nuestra responsabilidad hacia una ciudadana mexicana, especialmente una menor. El sacerdote, que hasta entonces había guardado silencio, intervino con voz suave pero firme. No venimos a arrebatar por la fuerza, dijo en un español pausado para que el intérprete pudiera seguirlo. Venimos a asegurarnos de que la niña está bien y a ofrecerle la oportunidad de reconectar con su herencia cultural y religiosa. Está más que bien, respondió Yaotl, dando un paso al frente. Está viva gracias a nosotros. Aprende nuestras costumbres, pero también mantiene viva su lengua materna. Es parte de nuestra familia ahora. El sacerdote asintió, como si comprendiera perfectamente la situación. ¿Podríamos al menos verla? ¿Hablar con ella?, solicitó con una humildad que contrastaba con la actitud más rígida del funcionario. Necali miró a Yaotl, luego a Isel, buscando su consejo silencioso. Ambos asintieron casi imperceptiblemente. La niña decidirá si quiere hablar con ustedes, declaró finalmente el jefe. Todas las miradas se volvieron hacia Nalin, quien se había mantenido parcialmente oculta tras Isel. Con una respiración profunda para calmar su nerviosismo, dio un paso adelante. El funcionario no pudo ocultar su sorpresa. La niña frente a él vestía ropas apaches, llevaba el cabello trenzado al estilo tradicional y su piel, bronceada por el sol del desierto, mostraba símbolos ceremoniales pintados en las mejillas. Pero sus ojos oscuros, inconfundiblemente mexicanos, lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó el sacerdote en español, con una sonrisa amable. La niña dudó un momento, mirando a Yaotl como buscando aprobación. El guerrero asintió imperceptiblemente. Me llamaba Lucía Martínez, respondió en un español fluido que sorprendió a todos, incluso a los apaches, que nunca la habían escuchado hablar extensamente en su lengua materna. Ahora soy Nalin, la que ve más allá. El sacerdote y el funcionario intercambiaron miradas significativas. La situación era más compleja de lo que habían anticipado. No estaban ante una cautiva asustada que anhelaba rescate, sino ante una niña que había encontrado un nuevo hogar, una nueva identidad. El silencio que siguió a las palabras de Nalin parecía contener el peso de dos mundos en colisión. El sacerdote, un hombre de edad avanzada llamado Padre Tomás, se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sus ojos bondadosos estudiándola con genuino interés. ¿Eres feliz aquí, Lucía?, preguntó en voz baja, como si compartiera un secreto. La niña levantó la barbilla con una dignidad impropia de sus escasos 8 años. Soy Nalin, corrigió suavemente. Y sí, soy feliz. Tengo familia. Aprendo cosas importantes. ¿Me cuidan? El funcionario, visiblemente incómodo con el giro que tomaba la conversación, intervino con tono más severo. Niña, debes entender que este no es tu lugar. Perteneces a la sociedad mexicana. Necesitas educación formal, la guía de la Santa Iglesia, la compañía de tu propia gente. Nalin no se dejó intimidar por su tono autoritario. ¿Mi propia gente?,
repitió, mirando alrededor a los rostros apaches que la habían acogido. Bellos son mi gente ahora. Me salvaron cuando nadie más lo hizo. Yaotl, observando el intercambio, sentía un orgullo feroz por la firmeza de la pequeña, pero también reconocía el peligro de la situación. Las autoridades mexicanas rara vez aceptaban una negativa, especialmente de los pueblos indígenas. El sacerdote, percibiendo la tensión creciente, adoptó un tono conciliador. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo, sugirió mirando tanto a Necali como al funcionario. La niña podría permanecer aquí bajo la protección de quienes claramente la han cuidado bien, pero recibiendo también instrucción en lectura, escritura y doctrina cristiana. Yo mismo podría visitarla regularmente. El funcionario frunció el ceño, evidentemente contrariado por la propuesta. Padre Tomás, con todo respeto, esta niña es una ciudadana mexicana. Su lugar está en un hogar cristiano, no entre salvajes, completó Yaotl en español, su voz peligrosamente calma. ¿Es eso lo que íbamos a decir, señor? La tensión se volvió palpable. Los guerreros apaches se irguieron, manos acercándose sutilmente a sus armas. Los soldados mexicanos, superados en número, intercambiaron miradas nerviosas. Fue Isel quien rompió el impas, avanzando con la serena autoridad que solo la edad puede conferir. «Propongo que la niña pase un día con ustedes», dijo a través del intérprete, «que vea lo que ofrecen y luego que ella decida». «Es una niña», protestó el funcionario. «No tiene edad para tomar semejante decisión». «Tuvo edad para sobrevivir sola en el desierto», respondió Isel con firmeza. «Tuvo edad para aprender nuestra lengua y nuestras costumbres. No la subestimen». Necali, tras considerar brevemente la propuesta, asintió en señal de aprobación. Un día, decretó, Yaotl y 2 guerreros la acompañarán como protectores. Al atardecer, regresarán y escucharemos lo que la pequeña Nalin tenga que decir. El padre Tomás asintió inmediatamente, reconociendo la sabiduría de la propuesta. El funcionario, tras un momento de vacilación, también accedió, aunque con evidente reluctancia. «Sea», dijo, «pero debo insistir en que no se ejerza ninguna influencia indebida sobre la niña». Nalin, que había seguido la conversación con atención, se acercó a Yaotl y tomó su mano con firmeza. «Quiero que vengas conmigo», dijo en apache. «Sats, no confío en ellos como confío en ti». El guerrero apretó suavemente su pequeña mano, transmitiendo en ese gesto más de lo que las palabras podrían expresar. «Estaré a tu lado en cada momento», prometió. «Nada te separará de nosotros si ese no es tu deseo». La mañana siguiente amaneció clara y fresca, con ese aire cristalino que solo el desierto puede ofrecer. Nalin se había despertado antes del alba, incapaz de conciliar el sueño ante la perspectiva del día que le esperaba. Citlali la había ayudado a vestirse con especial cuidado. Una túnica tradicional apache finamente decorada, mocasines nuevos de piel suave y el amuleto de águila que Yaotl le había regalado. «Recuerda quién eres», le dijo la mujer mientras cepillaba su cabello. «Sin importar lo que veas hoy, lo que te digan, recuerda que eres Nalin tanto como fuiste Lucía. Ambos mundos viven en ti». La delegación mexicana aguardaba en el límite del campamento. Habían traído un pequeño carro cubierto para transportar a la niña, pero Yaotl insistió en que montaría con ella en su propio caballo. 2 guerreros apache, Nahele y Keme, los escoltarían. El trayecto hasta el pueblo de Santa María del Desierto, un pequeño asentamiento a unas horas de distancia, transcurrió mayormente en silencio. Nalin observaba el paisaje cambiante con curiosidad creciente.
Hacía tanto tiempo que no veía construcciones mexicanas que casi había olvidado cómo eran. Las casas de adobe blanqueado, la iglesia con su campanario modesto, las calles polvorientas pero ordenadas. Al llegar, una pequeña multitud se había congregado, atraída por el rumor de la niña apache que en realidad era mexicana. Nalin se encogió ante tantas miradas, aferrándose instintivamente al brazo de Yaotl. «No tengas miedo», murmuró él, «estoy contigo». El día transcurrió como un torbellino de nuevas experiencias. El padre Tomás la llevó a la iglesia, donde le mostró imágenes de santos y le habló de Jesús y la Virgen María. Algunas mujeres del pueblo la invitaron a comer dulces de leche y pan recién horneado, tratando de despertar en ella recuerdos de sabores olvidados. El funcionario, don Francisco, la condujo a la pequeña escuela del pueblo, donde niños de su edad estudiaban lectura, escritura y aritmética. Le mostró libros con ilustraciones coloridas, le habló de la capital con sus grandes edificios y plazas, de la importancia de recibir una educación apropiada. «Podrías vivir aquí», le dijo, señalando una casa amplia junto a la plaza. «La viuda doña Mercedes no tiene hijos y estaría encantada de acogerte. Irías a la escuela, aprenderías a ser una señorita respetable». Nalin escuchaba todo con expresión impasible, asimilando pero no revelando sus pensamientos. Yaotl permanecía cerca, observando cada interacción con la vigilancia de un halcón. A media tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol en la plaza, una anciana se acercó cojeando, apoyada en un bastón. Su rostro surcado de arrugas se iluminó al ver a la niña. «Dios mío», exclamó en español, «eres idéntica a tu madre a tu edad». Nalin se sobresaltó mirando a la mujer con repentino interés. «¿Conoció a mi madre?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Conocerla?». «Fui su nana», respondió la anciana sentándose pesadamente a su lado. «Elena Martínez, la hija del boticario. Eras apenas una bebé cuando se mudaron a la capital, pero jamás olvidaría esos ojos. Son los de tu madre, sin duda». Por primera vez en todo el día, algo se quebró en la compostura de Nalin. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la anciana, doña Josefina, le contaba anécdotas sobre su madre de niña. Cómo le gustaba cantar mientras ayudaba en la botica, cómo cuidaba de los gatos callejeros, cómo soñaba con conocer el mar algún día. Yaotl observaba a distancia, respetando ese momento íntimo, pero sintiendo una punzada en el pecho. Comprendía lo que estaba ocurriendo. Nalin estaba recuperando fragmentos de su pasado, piezas de una identidad que el trauma y el tiempo habían desdibujado. Cuando el sol comenzó a descender, el padre Tomás reunió a todos en la plaza. «Es hora de decidir, Lucía, o Nalin», dijo con amabilidad. «Puedes quedarte aquí entre tu gente, con acceso a educación y una vida conforme a tu origen. O puedes regresar con los apaches que, debo reconocer, te han cuidado bien». Todas las miradas convergieron en la niña, que permanecía de pie en el centro de la plaza, pequeña, pero con una presencia que parecía expandirse más allá de su estatura física. El amuleto de águila brillaba sobre su pecho bajo la luz dorada del atardecer. «Tengo algo que decir», anunció con voz clara. «Y quiero que todos escuchen». El silencio que siguió estaba cargado de expectación. Nalin miró a cada persona presente, al sacerdote comprensivo, al funcionario inflexible, a la anciana que había conocido a su madre, a los niños de la escuela que la observaban con curiosidad, y finalmente a Yaotl, cuyos ojos le transmitían una promesa silenciosa de apoyo incondicional. Nalin respiró profundamente, aferrándose al amuleto de águila
como si le transmitiera la fuerza de todos los guerreros apache que habían arriesgado sus vidas por protegerla. «Mi nombre es Lucía Martínez», comenzó, su voz infantil resonando con una claridad sorprendente en la plaza silenciosa. «Y también soy Nalin, la que ve más allá. Tengo dos nombres porque pertenezco a dos mundos». Miró al padre Tomás, cuyos ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de dogmas y tradiciones. «Recuerdo las oraciones que mi madre me enseñaba», continuó. «Recuerdo el sabor del pan dulce y el sonido de las campanas de la iglesia los domingos». Luego se volvió hacia Yaotl, su mirada cargada de una gratitud que las palabras apenas podían expresar. «Pero también recuerdo quién me encontró cuando estaba muriendo en el desierto, quién me llevó en sus brazos hasta un lugar seguro, quién arriesgó su vida para defenderme de los hombres que mataron a mis padres». Don Francisco, visiblemente impaciente, intervino. «Niña, nadie niega lo que estos apaches han hecho por ti. Pero tu lugar está aquí, con tu gente, recibiendo educación y siguiendo las costumbres civilizadas». Nalin lo miró directamente, sin intimidarse. Mi gente es quien me ama. Mi gente es quien me protege. Mi gente es quien me enseña que el valor de una persona no está en su piel o su lengua, sino en su corazón». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos pobladores asentían, conmovidos por la sabiduría que emanaba de aquella niña. «Quiero aprender a leer y escribir», continuó Nalin, dirigiéndose ahora a todos los presentes. «Quiero conocer las historias de los libros y los números que ayudan a entender el mundo, pero también quiero seguir aprendiendo las medicinas de la tierra, los cantos que sanan el espíritu, el lenguaje de los animales y las estrellas». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde el sol descendía, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados. «No quiero elegir entre mis dos mundos. Quiero ser el puente que los una». El padre Tomás dio un paso adelante, su rostro iluminado por una epifanía. «Tal vez esa sea precisamente la voluntad divina», dijo. «Que esta niña, salvada milagrosamente y acogida por quienes muchos considerarían enemigos, sea el instrumento para sanar viejas heridas entre nuestros pueblos». Se volvió hacia don Francisco, cuya expresión se debatía entre la obstinación y la duda. «Propongo un compromiso, don Francisco. La niña permanecerá con la tribu apache que la ha adoptado como hija, pero vendrá regularmente al pueblo para recibir educación. Yo mismo me encargaré de enseñarle lectura, escritura y doctrina». «¿Y quién garantiza que los salvajes la traerán?», replicó el funcionario, aunque su tono había perdido firmeza. «Yo lo garantizo», respondió Yaotl en español, dando un paso adelante. «Por la memoria de mis ancestros y el futuro de mi pueblo». Doña Josefina, la anciana que había conocido a la madre de Nalin, se levantó apoyándose en su bastón. «Pelena habría querido que su hija fuera feliz», declaró con la autoridad que solo los años pueden conferir. «Y es evidente que esta niña ha encontrado felicidad y amor entre quienes la salvaron». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, don Francisco, reconociendo que estaba perdiendo la batalla, asintió con rigidez. «Informaré al gobernador de este arreglo», concedió. «Pero insisto en visitas regulares para verificar el bienestar de la niña. Serán bienvenidos en nuestro campamento», respondió Necali a través del intérprete, con una dignidad que imponía respeto. «Siempre que vengan en paz». Así, bajo el cielo infinito de Sonora, nació un acuerdo sin precedentes. Una niña mexicana viviría entre apaches, sirviendo como puente vivo entre culturas que durante siglos se habían mirado con desconfianza y hostilidad.
En los años que siguieron, Nalin cumplió su promesa de ser ese puente. Cada semana, Yaotl la acompañaba al pueblo, donde aprendía con avidez todo lo que el padre Tomás y la pequeña escuela podían ofrecerle. Regresaba al campamento apache cargada de libros, ideas y conocimientos que compartía generosamente. Pronto, otros niños apaches comenzaron a acompañarla, curiosos por ese mundo de letras y números. A su vez, algunos niños mexicanos, superando miedos ancestrales, visitaban ocasionalmente el campamento, maravillados por las habilidades de rastreo, la medicina herbal y las leyendas que Nalin y sus hermanos adoptivos les enseñaban. Cuando Nalin cumplió 15 años, Yaotl le entregó un regalo especial. Un diario encuadernado en piel, con hojas en blanco esperando ser llenadas. Para que escribas nuestra historia, le dijo. Para que las generaciones futuras sepan que el amor puede florecer incluso en la tierra más árida, que la compasión puede derribar muros más antiguos que las montañas. Nalin abrazó el diario contra su pecho, sus ojos brillantes de emoción. Nuestra historia apenas comienza, respondió, entrelazando sus dedos con los del hombre que había pasado de ser su salvador a su mentor, su familia, su ancla en un mundo que ya no estaba dividido, sino enriquecido por su diversidad. Y así, bajo el mismo sol que había presenciado siglos de conflictos, una nueva era daba sus primeros pasos. Una era donde una niña, que una vez estuvo perdida entre dos mundos, ahora los unía con la fuerza inquebrantable de un amor que trascendía fronteras, lenguas y sangre derramada.